Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya me conocen, soy el profesor Cristian Mendoza y conmigo estamos desarrollando nada menos los cursos de historia, ¿ya? Bien chicos, como ustedes pueden visualizar en la pantalla, ¿ya? Estamos ahora en el curso de Historia Universal. Ojo, estamos segundo periodo, estamos en la segunda clase de Historia Universal, ¿ya? Y esta clase, chicos, está dirigida para ¿quiénes? Para los chicos de nivel 3, ¿ya? Y el tema, miren, seguimos hablando de las monarquías del siglo XVII, ¿ve? Pero ya es la última parte y el desarrollo de este pensamiento político, ¿no? De esta forma de gobierno llamado el absolutismo, ¿ya? Tema sencillo, vamos a narrar qué es lo que pasaba en Francia e Inglaterra, ¿no? A mediados del siglo XVII. Comenzamos entonces con nuestro tema del día de hoy. Muy bien, chicos, el tema nada menos que las monarquías europeas del siglo XVII. La semana pasada también hemos hecho el siglo XVII, ¿se acuerdan? ¿No? Hemos hablado de la decadencia de los españoles, el inicio de la monarquía francesa y también hemos hablado de la monarquía inglesa. Acá también vamos a hablar nuevamente de esos tres países, reinos, y qué es lo que sucede con cada uno de ellos, ¿no? Ya a finales del siglo XVII para ingresar a un nuevo ciclo. En esos tiempos, siglo XVII, chicos, acuérdate, siglo XVII, profe, 100 años allá, va del año 1601 al año 1700, ¿ah? Ojo, 1601 al año 1700. No había democracia, no había separación de poderes. Por lo tanto, el sistema de gobierno era el absolutismo. Y el absolutismo, ya habíamos señalado, ¿no? Que el eje principal absoluto era nada menos que el rey, el monarca. ¿Ve? Todo el poder está concentrado en él. Acá no hay ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, nada. Él concentra todo el poder. Y concentra el poder como base a qué? Porque las monarquías eran autoritarias. Para eso tenía ejército. Francia tenía, España tenía, Inglaterra, ¿no? Y el ejército le juraba lealtad al rey. Habían planteado que el poder del rey tenía origen divino, era derecho divino, que la sangre azul corría por las venas de los reyes. ¿No? Y se fortaleció las ideas del Estado-nación, ¿no? Se consolida España como país, lo mismo Francia, Inglaterra. ¿No? Y los defensores del pensamiento absolutista eran nada menos que el francés Bodin y el francés Busset. ¿Correcto? Ya listo, entonces ya sabemos cómo era el pensamiento. Y chicos, comenzamos con Francia, la Francia del siglo XVII. Y la semana pasada hicimos a Francia a Luis XIII, pero ahora vamos de Luis XIV, el Sol. Se llamaba nada menos que el Estado soy yo, el famoso Rey Sol, que impuso de moda, chicos, el zapato con tacones para los varones en esa época. Miren, él impuso, ¿ve? Las panties, el varón andaba con panties en la nobleza y realeza francesa, con tacos. ¿Mm? ¿Ve? Será un monarca sumamente caprichoso, ¿no? El sol, nada menos que este Luis XIV. ¿Bien? Vamos acá, vamos a ver justamente Luis XIV, ¿no? Que era obviamente el hijo de Luis XIII. Luis XIV, más conocido como el Rey Sol, porque él se va a impregnar esa palabra, el Estado soy yo. ¿Rey de qué? Rey, profe, de Francia. ¿Qué vamos a ver en su gobierno? Ah, él era de la dinastía de los Borbón. ¿Mm? ¿Ve? Él, cuando tenía 5 años, su padre va a fallecer, Luis XIII, pero él todavía no podía gobernar. Mientras, ¿quién lo hizo? Mientras era menor de edad, el cardenal Nazarino, que era discípulo de Richelieu, ¿se acuerdan? También hemos estudiado. ¿Mm? ¿Ve? Ah, chicos, construyó la envidia de los demás monarcas, la famosa, el palacio, la corte de Versalles. ¿Mm? Hablaremos del pensamiento económico, el famoso de Jean-Baptiste Colbert, el colberismo, vamos a hablar. Y él se entrometió en la guerra de la sucesión española que vamos a ver, porque España se queda sin rey. ¿Ah? ¿Listo? Ya estamos ahí desarrollando.
Bien, el rey Sol. ¿De quién habíamos mencionado que era hijo? Era nada menos que de Luis XIII. Y la reina era Ana de Austria. ¿Ve? Y su padre fallece, ¿no? Cuando él tan solamente tenía 4 años. Y él era el heredero, pero era menor de edad. Entonces, la madre, Ana de Austria, la madre regente, la madre reina, es la que asume nada menos que el reino, porque él era menor de edad. Y le entrega la tutela del cuidado del menor al cardenal Nazarino. Nazarino. ¿Quién era? Él, también un adjunto, un discípulo de Richelieu. Entonces, si Luis XIII era Richelieu, Luis XIV era a Mazarino. Allá. ¿Ve? Y con Luis XIV, el absolutismo se consolida como sistema en ese entonces, de manera eficaz con sus defensores. ¿No? Bien. Y él es recordado en la historia como el famoso rey Sol, ¿no? Porque él era el centro del Estado francés. Así como el Sol era el centro de los planetas, él también era el centro de la corona francesa. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? ¿Eh? Cumplen la mayoría de edad, 18 años, y ya puede gobernar. Pero cuando él tenía 23 años, muere nada menos que el cardenal Nazarino, ¿no? Y él exclamó ante sus ministros, el Estado soy yo. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Él era el centro del Estado francés. Aunque algunos dudan de esta frase, pero ya en los libros ha quedado la frase de Luis XIV, donde dice, el Estado soy yo. ¿No? ¿Se dan cuenta? ¿Ve? Entonces, con él se asegura nada menos que Francia este pensamiento absolutista. ¿Ve? Acá está Luis XIV, ¿no? Y acá está el cardenal Mazarino, ¿no? El que le ayuda a gobernar. Miren, si vamos bajo un esquema, ahí está el reinado de Luis XIV, obviamente hijo de Luis XIII, y dejó a su hijo como heredero entre promedio los 5 años, ¿no? Pero no podía. Entonces, alguien tenía que asumir la regencia, el gobierno. ¿Y quién asumió el gobierno? La madre reina Ana de Austria, era la reina regente. Y el rey estaba bajo el cuidado de quién? Del cardenal Nazarino, que era el primer ministro, que gobernó, asesoró, mientras Luis XIV era un menor de edad, el ministro. Y este Nazarino, ¿no? Combatió las frondas. ¿Y qué eran las frondas, chicos? Porque Luis XVI prácticamente bajó, ¿no? Les bajó el dedo a la nobleza. Y la nobleza ahora tenía que rendirle pleitesía al rey Luis XVI. Y la nobleza no quería. Y se da la conspiración, la rebelión nada menos que de los nobles contra el rey. ¿No? Movimientos antiabsolutistas, porque el rey concentraba todo. Y los nobles no querían. Pero el cardenal Nazarino impone, se gana, nada menos que a las frondas esa rebelión. ¿No? Luego también cuando Luis XIV era menor de edad, él, ¿no? Logra consolidar los tratados de Westfalia y de Pirineos. ¿Y de qué era esto? Si te has olvidado, era la guerra de los 30 años. Y con esto se pone fin a la guerra, ¿no? ¿Se dan cuenta? A través de los tratados de Westfalia y Pirineos. Fallece Nazarino, ¿no? Luis XVI tenía promedio, ¿cuánto? 23 años. Ahora él asume el gobierno de manera personal. ¿Ve? Gobierno personal. El Estado soy yo. ¿Ah? Desde la muerte de Nazarino hasta el año 1715. ¿Ah? Política externa. Se entrometió nada menos que en la sucesión española, porque España se quedó sin rey. Y él se intromete en los asuntos de los españoles. Y en la política interna, esto vamos a hablar, esto chicos, ahí te voy a hablar un poquito, no se preocupen, esto ahorita vamos a profundizar. En la política interna, consolidó la autoridad del monarca. El monarca era la ley. Se inicia la construcción del Palacio de Versalles, que demoró 55 años.
¿Mm? 700 habitaciones. Era el esplendor en las artes. ¿Ah? ¿Ve? Se impuso el mercantilismo. ¿Qué es, profe? Ahorita vamos a ver el mercantilismo. Es decir, ¿cuál fue el pensamiento económico de la época? Y notable desarrollo en las artes, en las letras, en la arquitectura, con el Palacio de Versalles. ¿No? Ya. Muy bien. Hablemos, che, profe, allá, la construcción del Palacio de Versalles, chicos. 55 años demoró la construcción del Palacio de Versalles, donde vivía exclusivamente el rey, ¿no? Donde realizaba fiestas, banquetes, y vivía en el lujo, en el confort, Luis XIV. Ahí está el Palacio de Versalles. ¿Qué se dio, chicos? A el mercantilismo, el colberismo. Se llama mercantilismo, pero como lo plantea Jean-Baptiste Colbert, lo llaman colberismo, por el apellido, ¿quién lo plantea? Profe, ¿de qué trata ese pensamiento del mercantilismo, del corbelismo del siglo XVII, siglo XVIII? ¿Quién lo planteó? Jean-Baptiste Colbert, que llaman colberismo. Y según, escúcheme, según este pensamiento, ¿dónde se encuentra la riqueza de un país? En la acumulación de metales preciosos, en el oro y la plata. Colbert decía, un país es poderoso mientras tenga la mayor cantidad de oro y plata. ¿Cuál era eso? Pero Inglaterra dijo, no, eso no es así. Y surgió un nuevo pensamiento llamado el liberalismo, pero eso fue más adelante. Entonces, el rey de Francia adoptó el colberismo, acumulación de metales preciosos. Mientras Francia tenga oro y plata, no le va a faltar nada. Y así se constituyen las riquezas. Y para eso, ¿qué se requería? Colonias. ¿Ve? Muy bien. ¿Ve? Y en el mercantilismo, el Estado, como el Estado era, había un fuerte control del Estado. Porque el Estado tenía que restringir las importaciones, es decir, los productos que venían de otros países. Restringir. Tenía que subirles impuestos. ¿No? Y promover las exportaciones a través de las compañías. Entonces, el mercantilismo, ¿qué era, chicos? Pensamiento económico que plantea que una nación es poderosa, rica, mientras tengan la mayor cantidad de metales preciosos. Pero eso, ya luego de ahí nomás ya ese pensamiento pierde vigencia, ¿no? Porque Inglaterra aparece con su propio pensamiento. Pero ese era Luis XIV, el rey Sol. Y sucede que en España, ¿quién era el rey de España? ¿Se acuerdan el que tenía síndrome de Down? Carlos II. ¿Se acuerdan? Le llamaban el hechizado. Eran los Habsburgos menores, porque España ya no era la potencia. Y él no tenía heredero. Muere sin tener heredero Carlos II. Fallece. ¿Ve? Pero él, ¿no? En su testamento había señalado ya a su heredero, ¿no? ¿Y quién era su heredero? Nada menos que Felipe. ¿Ve? Pero era Felipe de Anjou. Todavía no llevaba el título de quinto, era Felipe de Anjou. Y él era de origen francés, Borbón. ¿Se dan cuenta? ¿Ve? Y Enrique o Felipe V fue apoyado nada menos que por Castilla. Él muere sin herencia. Pues se llama la guerra de la sucesión. ¿Quién lo sucede? Y se enfrentaron dos candidatos, Felipe de Anjou y el archiduque Carlos de Austria, de los Habsburgo. ¿No? ¿Se dan cuenta? ¿Ve? Y tenían el apoyo de Aragón, Inglaterra, Holanda. Y se mezclan un conflicto entre ambos, entre el Borbón Felipe de Anjou, ¿no? Y el archiduque Carlos de Austria. Aunque ya él antes de morir ya había dejado en su testamento quién era el sucesor. Y él era el sucesor. Y se inicia, chicos, la guerra de la sucesión española. Y este conflicto al final se pone fin con el Tratado de Utrecht, ¿no? Inglaterra logra, ¿no?, su propósito apoyando este sector, pero el que gana finalmente es Felipe de Anjou. Y se firma el Tratado de Utrecht. Y cuando él gana, el rey, ¿no? Porque el rey de Francia, Luis XIV, rey Sol, ¿no? Era nada menos que, oye,
Este personaje también es de los Borbón, ¿no? Porque el Luis XIV era el abuelo, nada menos que de Felipe de Anjou. Él era su nieto y tenía ascendencia también borbónica y herencia a reclamar la corona española. Así que finalmente logran ganar ellos con el apoyo de Francia y él era Felipe de Anjou y adopta el término de Felipe V. ¿Ah? Él adquiere ese título de Felipe V y se convierte en rey de España. ¿Te das cuenta? ¿Ves? Consecuencias, decretos de la nueva planta, pérdidas territoriales, es decir, ahora un Borbón llega nada menos que a la casa española. Ya estaba en Francia, pero ahora un Borbón estaba, el primer Borbón, Felipe V, ahora era rey de España, de la dinastía de los Borbón. E inicia todo el proceso de unificación, pero habían problemas con los reinos de Castilla, de Aragón, de Andaluz, ¿no? Y esto generó que este rey, ¿no?, pudiera ceder el estrecho de Gibraltar y algunos territorios de África del Norte, ¿no? Pese a la guerra de la sucesión española. ¿Quién es el rey ahora, profe? Nada menos que Felipe V, pero era Felipe de Anjou, ¿no? Y acá está, ¿ve? Ahí está, ¿ve? Felipe V, y acá está Carlos de los Habsburgo. ¿Qué también, chicos, cerremos acá? Dos. ¿De quién vamos a hablar? Entonces, ya hablamos de Francia, ya hablamos de España, ahora nos acaba de hablar de Inglaterra, ¿no? De la República a la monarquía francesa. Acá está, chicos, sin imagen, ¿quién? Guillermo III, Orange. Rey de Holanda, pero ahora será rey de Inglaterra. Y acá está su esposa, María II de Estuardo. ¿Se acuerdan de esto? La revolución puritana, pero ya hablaremos de la revolución gloriosa y les haremos recordar. Entonces, la revolución puritana era pues los protestantes, ¿no? ¿Y quién gobernaba en Inglaterra? Un tal Carlos I, ¿ve? Pero era absolutista, ¿ve? Y el parlamento inglés decide rebelarse. Y aparece un personaje, ¿cómo se llama? Oliver Cromwell, ¿se acuerdan? ¿No? De él, ¿no? Oliver Cromwell, ¿no? Y Oliver Cromwell logra derrocar a Carlos I y lo ejecutan al rey de Inglaterra. ¿No? ¿Ve? Ah, profe. Y se firma la acta de navegación, las condiciones para Inglaterra. Y Oliver Cromwell, ¿no? Oliver Cromwell, ¿no? Se proclama, no rey, protector de Inglaterra en el año 1863. ¿Ve? Y surge el Common Law. El Common Law. ¿Ve? Es decir, ahora Oliver Cromwell era el protector nada menos que de Inglaterra. Se llama el Common Law. Pero luego este Oliver Cromwell, chicos, fallece, muere. Y sus opositores aprovechan, ¿no? Y viene Carlos II y restaura la monarquía, el absolutismo, promulga el habeas corpus. Pero también el pueblo francés y el parlamento, mejor dicho, el pueblo inglés y el parlamento inglés estaban en contra de Carlos II. ¿Y qué hace él? Él abdica, deja el cargo a su hermano. ¿Y quién era su hermano? Jacobo II. Que no cambiaba mucho porque él también era del pensamiento de restablecer el absolutismo. Así que aparece el nieto de Carlos I, que se encontraba gobernante en Holanda. ¿Quién, profe? Guillermo III de Orange y su mujer María II de Estuardo. Entonces, enterado de esto, solicitan que Guillermo III de Orange vaya a Inglaterra, derrote a estos absolutistas y tome el poder de Inglaterra. Y efectivamente lo hacen, ¿no? Se traslada, ¿no?, con sus embarcaciones de Holanda, desembarca, ¿no?, de Holanda, mucho, parte de Holanda y desembarca en Inglaterra, en Londres, ¿no? ¿Y qué hicieron? Jacobo II opta por rendirse, ¿no? Al ver nada menos que con todo el ejército que había venido Guillermo III de Orange.
¿no? Llega él, desembarca, ¿no? Y el rey de Inglaterra, Jacobo II, deja el cargo, es derrocado y como no se derramó ninguna gota de sangre, no hubo un enfrentamiento, no hubo fuego cruzado, a eso le bautizaron como la Revolución Gloriosa del año 1688. ¿Y por qué le llaman Revolución Gloriosa? Porque no se derramó ninguna gota de sangre, no hubo enfrentamiento bélico. Porque Jacobo II, al ver, ¿no? A su yerno, ¿no? Porque era el yerno, ¿no? De Guillermo de Orange, decide por rendirse, es derrotado. Y Guillermo III de Orange, chicos, es proclamado rey de Inglaterra. Y también su esposa María II de Estuardo. Y cuando él funda, ¿no? O cuando él es proclamado rey de Inglaterra, él, ¿no? Inicia la monarquía constitucional. Inglaterra no era una república, fracasa, ¿no? Con Cromwell, pero ahora se convierte en una república constitucional a partir del año 1688 hasta el día de hoy. Los ingleses son casi los únicos que mantienen ese sistema de monarquía constitucional. ¿Ve? El tema sencillo. Entonces, en Francia, Luis XIV, el rey Sol, el Estado Sol. ¿Qué pasó en España? La guerra de la sucesión. No había heredero en España y se inicia un conflicto. ¿Quién sale victorioso? Felipe de Anjou, que luego adopta el título de Felipe V. ¿Y qué pasó en Inglaterra? De la república se constituyó una monarquía constitucional por el nuevo rey ahora de Inglaterra, que era Guillermo III de Orange. Y se establece la monarquía constitucional. Un rey, ¿no? El rey reina, pero no gobierna. Hay una frase así, ¿no? ¿No? ¿Listo? Y comenzamos con las preguntitas del caso. A ver, un ratito. Vamos acá a cambiar, ¿no? Por mi lapicito para desarrollar, mi plumita. Miren, la guerra de la sucesión española, no había heredero, culmina con el firmado del Tratado de Utrecht. ¿Dónde está? Utrecht. Ahí está, pero señorita, fácil está esto. Siguiente, el primer rey Borbón. ¿Cómo se llama? Felipe de Anjou. Pero ahora, ¿cómo se llama? Felipe V. El primer rey Borbón, Felipe V. Ahí está, profe. ¿Ve? Durante el siglo XVII, Inglaterra. ¿Cuál fue la dinastía que gobernaba? Los Estuardo. ¿Se dan cuenta? Las reformas borbónicas del siglo XVIII se desarrollaron durante el gobierno del rey español, era Borbón, ¿no? Y llevó el título de Carlos III. La guerra de los 7 años culmina con la firma del tratado de, acá no hay respuesta, París. Es el tratado que pone fin a la guerra de los 7 años. Acá esto ni uno de los estos. Estoy revisado yo. Bien, miren chicos, palacio construido durante el gobierno de Luis XIV. ¿Cómo se fue ese palacio? Versalles, pues. ¿Dónde está acá? Está aquí Versalles. Símbolo asociado al monarca Luis XVI. ¿Cuál era el símbolo? El Estado soy yo. El rey, Sol. ¿Dónde es Sol? Acá está, ¿ve? La rebelión de Fronda significaba cuando los nobles se levantan contra el absolutismo. A ver, el malestar del rey frente, no, al revés sería el malestar del absolutismo frente al rey. Levantamiento de los nobles franceses. Ahí está, ¿ve? Ajá. Tras la guerra, esto de acá se repite, tras la guerra de la sucesión española, ¿quién asumió el gobierno? Felipe de Angoy, llamado Felipe V. La guerra de la sucesión española culmina con la firma del Tratado de Utrecht. Acá está, la paz de Utrecht. Facilito, ¿eh? Entonces, chicos, ahí está. Y ya sabes que los días miércoles en la tarde tenemos evaluación de esto. ¿Ya? Bien, chicos, nos vemos. Hasta la próxima.